Muy buenas noches. Clase de Zohar, Parashat Bamidbar. Bamidbar es el comienzo de un nuevo libro y sabemos cada vez que empezamos un libro, de alguna forma marca un periodo de tiempo o un periodo en el tiempo que lo rige la energía de la Torá. Este libro que estamos empezando, ¿cómo? Bamidbar es números, lo traducen, y se traducen números porque empieza otra vez todo este tema del conteo, los censos y demás, pero Bamidbar quiere decir en el desierto. ¿Sí? De hecho empieza diciendo, y Dios le habló a Moshe, Bamidbar Sinai, en el desierto del Sinai. Y evidentemente tiene una razón de ser que de entre tanta cosa que se pudiera haber elegido para ponerle nombre a este libro, que el nombre que le hayan puesto sea en el desierto. O sea, que se le haya puesto nombre a un libro en referencia a la ubicación en donde estaban. Es interesante porque la palabra midbar, nosotros sabemos que quiere decir desierto, o sea que estaban en el desierto, pero Bamidbar en realidad quiere decir en lo, ¿cómo se dice? Como en wilderness, lo salvaje, en lo no civilizado, ¿sí? Lo salvaje o a una jungla también en hebreo se le puede decir Bamidbar. Uno pudiera decir estaba, ¿por qué? Porque es un lugar que no está civilizado. Y este libro es el anteúltimo libro de los 5 libros de la Torá. Es decir, que el lugar que ocupa es el lugar de Zeir Anpin. ¿Sí? Tenemos de los libros de la Torá, son, empezando por Bereshit, Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Los primeros 3 que tuvimos, Bereshit, Shemot y Vaikra, Génesis, Éxodo y Levítico, representan intelectos. ¿Sí? Keter, Jochma y Binah representan estados intelectuales de crecimiento. En tanto que Bamidbar representa Zeir Anpin, y Zeir Anpin son midot, son atributos o emociones y no conciencias. Y si bien nosotros generalmente decimos que la conciencia de Gesed, Geburah, Tiferet o lo que sea, es porque estamos tratando de decir cuál es la energía interna que tiene, pero no dejan de ser emociones. ¿Sí? Y cada una de estas emociones tiene una inteligencia. ¿Sí? No es lo mismo, si bien tal vez uno puede sentir todo el cuerpo movilizado por la alegría, igual que por el miedo o que por una angustia, tienen inteligencias distintas. ¿Sí? Uno puede quedar agotado de estar con miedo, pero uno también puede quedar agotado de haber pasado una gran alegría. O sea que el efecto físico tal vez puede ser el mismo, pero las inteligencias son distintas y tienen distintos niveles de vibración, por decirlo de alguna forma. Que de todas formas es interesante analizar por qué 2 emociones tan opuestas pueden tener el mismo efecto final en el cuerpo. No en tu vida, pero en el cuerpo.
¿sí? ¿Por qué una gran alegría, una gran emoción te puede dejar de cama, cansado, y haber tenido miedo a algo o alguna angustia también? Porque en definitiva, el sistema emocional o el paso de la luz por Zeir Anpin, que el paso de la luz por Zeir Anpin quiere decir hacer que esas intelectualidades terminen formando algo en este mundo físico. Por eso al mundo de Zeir Anpin se lo conoce como Olam Yetzirah, el mundo de la formación. El paso de la luz por Zeir Anpin tiene un solo propósito respecto al ser humano, que es romper al cuerpo. ¿Sí? Romper la conciencia del cuerpo. Por eso es que puede ser que dos emociones totalmente distintas, el efecto que tengan sobre el cuerpo sea la misma. Porque en definitiva, incluso aquello que es, entre comillas, negativo, a la larga es positivo para la persona. ¿Sí? Ayer estábamos en una reunión de padres de la escuela de Dolce y había un montón de padres que están trabajando para hacer una comisión para recaudar dinero para un propósito X, y hay una muy pequeña cantidad de padres que no participa. Pero como estos otros padres son todos sumamente espirituales, terminan distribuyendo la plata de lo que juntan cada vez que hacen estas comisiones en todas las familias. ¿Sí? Y no pueden entender por qué cada vez más esos otros padres que no participan no quieren saber, ya cada vez quieren participar menos. Ya no solo no quieren participar, sino que ya casi ni les hablan a la salida de la escuela. ¿Sí? Entonces fue todo un tema. Nosotros que somos los papás nuevos, tener que explicar desde otro punto de vista espiritual lo que significa Lechem Bisayón, ¿sí? El pan de la vergüenza. Y el por qué es que cada vez menos va a pasar de que estos otros papás se acerquen al grupo de los que sí trabajan. Y después de charlarlo y todo eso, porque en definitiva los únicos que les produce un conflicto espiritual es a los que están dando. ¿Sí? Al que está recibiendo sin ganárselo, le produce un rechazo espiritual. ¿Sí? El alma le dice, no, alejate de esta gente que te está dando, que te está haciendo mal. ¿Sí? Por eso a veces y es todo un tema también acá, muchas veces viene la pregunta, pero no se trata de dar. ¿Por qué no seguimos mandando la clase de Zohar aunque la gente no venga? Porque si le mandás la clase de Zohar cuando no viene, tenés mucho menos chance de que alguna vez venga. ¿Sí? Porque cuanto más recibe alguien que no hace nada a cambio por eso que recibe, más rechaza aquel que le da o que le ofrece. ¿Sí? Y es tan fácil de probar como le decís a alguien, ¿querés algo de comer? No, gracias. ¿Querés que te haga una hamburguesa? No, gracias. ¿Querés que te haga? Y cuanto más le insistas, menos va a querer. Entonces, gran parte del verdadero dar es asegurarse de que haya un balance en donde la persona que recibe esté haciendo algo a cambio. Y es increíble ver lo difícil que fue explicar este concepto, porque lo que yo proponía era que alguien vaya y hable. Entonces, querían mandarles un mail, querían hacer esto, querían mandar un mail colectivo. Entonces todos opinaban que une y que separa, ¿no? Entonces le digo, no, lo que hace falta es que alguien que
todavía sienta absoluto amor por estas personas, ¿sí? Que no los esté juzgando por si dan o no dan o lo que sea, porque para él, el grupo ese que estaba ahí, el desafío es, los podés seguir queriendo, aunque nunca ayudan, aunque nunca hagan, ¿sí? Te autodenominás espiritual, y la gran pregunta es, primero empezar por pensar si no hacen lo que hacen solo como un desafío y una ayuda para vos, para ver si cuando vos decís que sos tan espiritual, podés tratarlos de la misma forma, aunque sabés que no hacen nada. Y tal vez la persona como con más ranking espiritual dentro del grupo que estaba ahí, porque tiene mucha formación en digamos, la escuela espiritual relacionada con esta escuela, que es la antroposofía, dice, bueno, pero está bien, alguien va a ir y hablar, porque supuestamente esto que estamos haciendo nosotros para que no marginarlos, repartimos con todos, vos decís que les hace mal, y crees que hay que darles la oportunidad de despertarse, ¿no? Dice, pero ¿quién somos nosotros para pensar que tenemos el derecho de ir a despertar a alguien? Entonces le pregunto, le digo, ¿por qué vos pensás que sos poca cosa? O sea, que no sos lo suficientemente, no sé, lo que sea, digno de ir a traer un despertar espiritual. Entonces la persona me dice, no digo eso. Pero lo que entiendo es que a cada quien le llega su momento y la vida siempre va a hacer que pase algo que esta persona se despierte. Y me quedo mirándola y le digo, ¿de verdad preferís que sea la vida quien lo despierte a que seas vos? Cuando vos decís, la vida le va a hacer que pase algo, ¿qué le va a hacer? Se va a llenar de fortuna y va a ser feliz, y cuando esté totalmente feliz y agradecido y sano, va a decir, como estoy así de sano, de feliz y de rico, creo que debería de empezar a dar más. O lo que normalmente hace la vida es que trae sufrimiento y dolor, y eso es lo que produce el despertar. ¿Sí? Alguien se despierta de la dicha y no, al revés, la gente ante la dicha, el recibir y el tener, piensa más que es él mismo el que se lo merece y el que lo logró y y fue muy interesante porque esta persona dijo, ¿sabes qué? Entonces, sin duda tengo que ser yo la que hable con ellos. ¿Por qué? Porque como realmente esta persona era la que realmente no siente ningún tipo de enemistad con esta gente porque no hagan, de hecho, era como la promotora de repartamos entre todos, ¿sí? Justamente esa persona es la que más probabilidad tiene de despertar a esta gente, porque lo puede hacer desde el amor, ¿no? Desde sin ningún tipo de juicio. Pero a donde voy con esto es a que tenemos una responsabilidad. Una vez que tenés conocimiento, tenés responsabilidad. Si no ejerces esa responsabilidad, de alguna forma también sos una especie de cómplice en que la otra persona sufra. La otra persona seguro va a llegar a su corrección y demás y todo esto por la vida misma. Pero nosotros podemos ayudar. Tal vez el mejor enfoque para ayudar y para saber por qué, porque nosotros muchas veces hemos tratado de ayudar, pero nos producimos rechazo. ¿Sí? ¿No les ha pasado de ir a hablar con alguien? Entonces dicen, pues hay con esa locura, esa otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos es enseñar.
No es que estamos aterrados de que la otra persona le pase algo, o sea, que aprenda de otra forma. No está el foco verdaderamente en el amor por el otro tanto como mira, este libro que representa el sistema de formación, de cómo se forman todo, de cómo se forma una relación, un negocio, nuestra vida misma, es un desierto o es un lugar salvaje, por decirlo de alguna forma. Y tenemos que entender que después de tener esa primer idea, esa primer emanación o esa capacidad de golpe ver la imagen completa, que es Keter, ¿sí? El nacimiento, Bereshit, el primer libro, Génesis. Todo, sobre todo en lo científico, generalmente al comienzo de lo que sea, de cualquier proceso, fenómeno, lo que sea, se le llama el génesis de. Vistes a esa persona que ese amor a primera vista es el génesis de esa relación. Se te ocurrió una idea de un negocio, lo que sea es el génesis de. Después viene, ¿por qué? Porque tuviste la capacidad de ver toda la imagen, porque en Keter está todo. ¿Sí? En la semilla están los frutos, están los hijos, el resultado del negocio, todo está ahí. Y no todo el mundo tiene la suerte de poder ver el todo, pero sí seguramente algunas veces, o sea, no todo el mundo tiene la suerte de poder ver el todo constantemente. Para ver el todo constantemente, uno tiene que estar dispuesto a querer ver ese todo. ¿Sí? Cuando uno le dice al universo, ¿sabes qué? Yo quiero esto que cambie en mi vida y estoy dispuesto a ser responsable 100% del proceso para que eso cambie y aparezca en mi vida, entonces puede ser que te muestren, pero es un flash, ¿sí? Es un instante nada más. Después se convierte, y ese instante es una imagen. Después se convierte en el pensamiento detrás de esa imagen. Que eso es el segundo libro, que es el Éxodo. ¿Sí? De esa imagen que tuviste que fue grandiosa de cómo iba a ser todo, bueno, tenés que salir de ahí, ¿sí? Tenés que lograr una independencia para poder empezar el proceso de creación. Y por eso ese segundo libro corresponde a Jochma, ¿sí? Que si se ponen a ver en el libro de Éxodo tenemos todo estas ocurrencias fantásticas, ¿sí? Plagas, cosas, todo no es lo que vemos todos los días en la vida diaria, ¿sí? Todo es de un orden metafísico, ¿sí? Grandes plagas, grandes milagros, el mar partiéndose a la mitad, Dios hablando con la gente y trayéndole una Torá, todo es como fantástico, ¿sí? Porque es el nivel, es como nosotros imaginamos las cosas. Después viene el libro de Vaikra, que habla sobre los sacrificios. Si querés empezar a que se manifiesten las cosas en tu vida, tenés que estar dispuesto a hacer sacrificios, tenés que estar dispuesto a, como lo explicamos en su momento, el libro de Vaikra tenés que estar dispuesto a sacrificar tu parte animal. Todo este tema de hablar del sacrificio de los animales son distintos aspectos del deseo de recibir para uno mismo. Este libro es el más difícil de todos, porque este es el libro en el que estás
o este periodo de tiempo o esta etapa en la formación de algo, es la etapa de formarlo, de hacerlo que sea algo, pero no son los frutos, no vas a ver los frutos en esta etapa. Este es el lugar en donde la luz es verificada a través del sistema emocional, para ver si esa persona realmente es tu alma gemela o no, si ese negocio que querés hacer es tu alma gemela o no, si la casa que decidiste construir coincide con todo el proceso emocional que dijiste que tenías cuando todavía era solo pensamiento. ¿Sí? Esto es el momento en el que vienen los albañiles a poner ladrillos y las cosas salen mal ¿sí? No es lo que cuando lo ves no es igual que como pensaste que se veía en rayitas azules o ¿sí? sobre un pedazo de papel, ¿sí? Donde las cosas tienen que formarse, donde alguien no viene, no cumple. Y la verdad que hoy que estuve todo el día en Microcentro, experimentando la situación Microcentro, estaba pensando cuál era la lección y la verdad era esto, ¿no? Es una selva, es una jungla, un desierto, lo que sea, la vida misma es eso. Y si querés luz, tenés que estar dispuesto a pasar por el desierto. Al final está la tierra de Israel. La tierra de Israel para cada uno de nosotros representa no el alma gemela que encontraste y reconociste y te enamoraste, ¿sí? Es haber pasado las dificultades de la vida con esa persona y después poder seguirlo viendo a la cara, seguir viendo a esa persona a la cara y sentir que hiciste la elección correcta. ¿Sí? Que el negocio que armaste, el lugar, el esto, lo otro, a pesar de todo el desierto, era correcto. Sí, pero acá es en el estadio del desierto, es en donde se prueba si realmente era o no era. Es la prueba de fuego, ¿sí? Es era o no era. Ojo, hay mucha gente que tal vez termina aceptando algo y viviendo en un lugar como hubieron 2 de las tribus de Israel que pasaron el desierto, pero terminaron viviendo afuera. Es decir, mucha gente al final termina, conformándose con lo que tiene. Pero vivir del otro lado del Jordán, ¿sí? Llegar a la tierra de Israel, significa llegar victorioso, llegar y con todas las bendiciones a mirar atrás y poder decir, pasé el desierto y valió la pena porque ¿sí? Están los frutos. Israel quiere decir los frutos, la tierra ¿qué quiere decir la tierra de leche y miel? ¿Sí? Es que dio frutos el trabajo, ¿sí? Y esto es así para cuando construiste una casa, cuando la gente que está en la construcción sabe que los últimos detalles de una construcción es lo más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cuando ya llegó el momento de que uno dice, ay, mirá cómo quedó de mal pintado, mirá cómo entregaron la propiedad de mal pintada. ¿Sí? El tipo que lo construyó, lo que sea, da gracias que lo pintó, porque estaba en la mayoría de los casos, para cuando se llega a lo que la gente ve, al producto terminado, uno no ve todo el proceso adentro de ese producto, uno solo ve 2, 3 micrones de pintura,
uno no ve lo de atrás, no ve el yeso, la pared, el esto, lo otro, el plano, el inversor, el fideicomiso, el pozo, el día que saliste a buscar la tierra, todo eso no se ve en la pintura, pero está justo atrás. Claro. Se ve cuando quedó mal y empezó a salir agua nada más. Entonces, y el libro de Bamidbar dura más o menos 2 meses y medio, son 10 parashot el libro de Bamidbar. Y es un momento, y yo siempre digo que el libro de Bamidbar es más propicio para la gente que vive en el hemisferio sur. Creo que es una de las únicas ventajas que tiene la gente que vivimos en el hemisferio sur, es en la época, en el tiempo en que nos toca leer el libro de Bamidbar. Todo lo demás estamos embromados, pero este libro cae justo. ¿Por qué? Porque el invierno tiende más a ser un momento de introspección, de mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque afuera está oscuro la mayor parte del día, estás más adentro, estás más en tu casa. Es por decirlo de alguna forma, una estación más emocional. ¿Sí? No sé si todos estén de acuerdo con eso, pero en verano uno tiende a estar ocupado con el afuera, con el esto, a dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué esto, qué lo otro, y el hecho de, qué sé yo, nada, el fin de semana quedarte en tu casa produce otros efectos mentales. ¿Sí? Y de alguna forma, este periodo de tiempo hay que aprovecharlo para asegurarse que el paso por el desierto, ¿sí? que cuando estás en el desierto, que es ahí, que ya vienen los frutos, prestar atención. ¿Sí? Hay no sé cómo es el nombre en español, pero hay en la Marina Mercante de Estados Unidos, hay un síndrome que se llama el síndrome del amarre eminente. ¿Sí? Un tipo lo sacan, o un montón de tipos lo suben a un barco y lo sacan 6 meses al mar. ¿Sí? Generalmente son misiones de 6 meses. Durante 6 meses no ve la familia, no ve tierra, no ve nada. Está todo el tiempo dentro de un submarino, más los que hacen submarinos. ¿Sí? Adentro de un submarino, lo que sea, cero contacto con el mundo, están ellos y su barco. La armada, The Navy, sí, no sé, la naval es ¿sí? Ok. Y no les pasa nada. ¿Sí? Cuando llegan a puerto, ¿sí? Sobre todo pasa mucho esto en Los Ángeles, porque el puerto de Los Ángeles, el puerto de Long Beach, es un puerto que es muy activo y los barcos llegan y a veces tardan 2 días hasta que les dan amarre. En esos 2 días suele haber entre un 5 y un 10% de la población del barco que termina internado con problemas mentales. ¿Sí? El ver la costa, pero no poder llegar, es devastador. ¿Sí? 6 meses, ni un problema. Pero el ver ahí los frutos y no poder agarrarlos, no poder llegar, hace que mucha gente se rinda. ¿Sí? La cercanía de los frutos lleva a que gente se auto boicotee y no pueda estar ahí para disfrutar ¿sí? el llegar a tierra firme o lo que es entrar a la tierra de Israel, ¿sí? Lo que es manifestar el resultado. La porción de esta semana, Bamidbar, empieza hablando de principalmente 2 temas. Uno es un censo, y por eso es que le pusieron números en la traducción
de este libro, un censo, que ya hemos hablado de este tema de que los censos pareciera ser que es algo que es negativo, contar a la gente o contar cosas, nos dice el Zohar, le quita bendición a aquello que está siendo contado, y por eso es que la forma en cómo se contaba era trayendo una redención, ¿sí? una ofrenda de redención. Pero una de las cosas que tenemos acá es que tenemos la cuenta de las 12 tribus en la lectura. Y la cuenta de estas 12 tribus, nos dice el Zohar, tiene que ver con tomar control de las influencias astrales. En ningún otro estadio del viaje de la luz desde Keter hasta Malhut, las influencias astrales tienen tanta influencia como en Zeir Anpin, como en el sistema emocional. Porque de hecho, como lo que hacen los astros, ¿cómo es que el astro influye en tu vida? No, influye en realidad en cómo te sentís, en lo emocional, ¿sí? De golpe si hay luna llena, si hay esto, si hay lo otro, influye en la parte emocional, en Zeir Anpin, y desafía el que puedas manifestar eso que esa empresa, lo que sea que te decidiste salir de esclavitud y llegar a Israel, ¿no? Inmediatamente después, la Torá nos habla de los campamentos, cómo acampaba el pueblo de Israel, y nos dice que cada uno se acampaban en 4 puntos cardenales. Estaba la tienda del encuentro, el Mishkan en medio, y el campamento se dividía norte, sur, este, oeste, y se acomodaban las tribus. Más adelante, también en este libro, vamos a tener una parashá que nos explica cómo viajaban. Y cómo viajaban también es toda una lección espiritual de por dónde uno empieza a hacer el trabajo espiritual, ¿sí? Si por el norte, por el sur, pero no es esta parashá. Pero hay todo un énfasis en esta porción sobre las banderas, ¿sí? Se declaró aquí en todo esto que está pasando acá ocurrió en el primer día del segundo mes del segundo año, es decir, Rosh Hodesh Iyar, el Tauro, que estamos ahora casi terminando, en el segundo año después de que salieron de Egipto. Es decir, ya tenían la Torá, ¿sí? En el primer año que fue Rosh Hodesh Iyar, acababan de salir de Egipto, hacía 15 días. Recibieron la Torá, y cuando se empezó a repetir otra vez un año, pero ahora tenían la ley, la Torá, todo esto, les dieron el mandamiento de crear banderas, estandartes para cada una de las tribus. Y más allá de que el Zohar nos dice de que cada uno de estos asentamientos de gente, y en estos 4 puntos cardenales, estaban controlados y regidos por los 4 ángeles regentes de Israel, y que el centro, donde estaba el Mishkan, estaba la Shejinah misma, la divina presencia estaba en el centro. Los grupos tenían que distinguirse. Vamos a leer un poco de Zohar. Y este tema o esta importancia que le da en esta primer porción del libro de Bamidbar a esta idea de las banderas. ¿Qué es una bandera? Un distintivo. Algo que supuestamente de alguna forma representa.
¿sí? Es esta idea de tomar una posición. Por eso hablaba al principio de la reunión de padres. Tenemos la responsabilidad de tomar una bandera, de decir, esta es la bandera que yo sostengo, ¿sí? Esto es lo que yo sostengo. Después que la vida me muestre si estoy equivocado. Pero mientras tanto, la bandera que sostengo, la tengo que sostener todo el tiempo y llevarla en alto, ¿sí? Como, no sé si aquellos que tuvieron vida de Mahanot, ¿sí? De salir de campamentos y no sé si acá se usaba eso de salir a atacar el campamento ajeno para tratar de robarle la bandera, ¿sí? Y después si le robabas la bandera le podías pedir lo que sea, porque el otro grupo no podía volver a su club sin su bandera. ¿Sí? Le habían dado la bandera del club para que fuera a acampar, y de hecho hasta, no sé si acá se usaba hacer eso, pero se hacía shmirot, se ponía gente a cuidar la bandera y después uno iba, ¿cómo? Sí, uno ponía gente de guardia y otros de otra tnuá íbamos a tratar de atacar en la noche y a robarle la bandera al otro campamento, ¿no? Y esto de sostener la bandera no es algo fácil, ¿sí? Porque vivimos en un mundo donde hay mucho ego, ¿sí? Y donde la gente que tiene más o que cree tener algún tipo de ventaja o de posibilidad de tomar un lugar, trata de poner su bandera, ¿sí? Porque cada quien tiene sus creencias y sus banderas y trata de imponerlas. Nosotros acá en este lugar estamos tratando de hacer una cosa bastante extraña, que es dejar que muchas personas vengan a poner banderas, pero que puedan flamear todas juntas, ¿sí? Y no queremos naciones unidas, queremos unidad de naciones. O sea, no un United Nation, un Unity Nation. Una sola nación, que lo que nos una sea la búsqueda de la espiritualidad, aunque sean distintas las espiritualidades que nos satisfagan. Entonces, porque en realidad sabemos que habían 12 banderas distintas. Nosotros hoy, incluso cuando hablamos del judaísmo, estamos hablando de la bandera de Yehudá, ¿sí? De una de las tribus, no de todas las tribus de Israel. Cada tribu tenía su príncipe, y quién sabe hoy cuántos otros pueblos que andan dando vuelta por ahí que sienten su identidad como ese pueblo, en realidad son una de estas otras tribus. ¿Sí? Sabemos que hay de las tribus que se contaron acá, 11 que están perdidas, porque la tribu de Leví, hoy conocemos solo a la tribu de Leví y a la tribu de Yehudá, pero la tribu de Leví no fue contada acá. La tribu de Leví estaba afuera. ¿Sí? En realidad se puede decir 13 tribus, si uno contara a los sacerdotes ¿sí? Porque aparte de los hijos de Jacob, estaban los hijos de Yosef, ¿sí? Que eran 2, y de por sí ya había tenido 12 hijos Jacob, 12 hijos y una hija. Entonces, vamos a leer un poco lo que dice el Zohar respecto de esta cuenta y todo esto. Y pareciera no tener nada que ver con de lo que estamos hablando, pero sí tiene. El versículo 1 del Zohar de esta semana empieza diciendo: y cuando
y Hashem le habló a Moshe en Bamidbar Sinai, en lo salvaje del Sinai, en la tienda del encuentro. Dice, Rabbi Abba abrió la discusión diciendo, y entonces Elohim, Dios, creó al hombre en su imagen. Esto es una frase de Bereshit, capítulo 1, versículo 27. Ya hemos aprendido este verso, pero sin embargo, explorémoslo otra vez, dice Rabbi Abba. En el momento en el que el santo bendito sea Él creó al hombre, lo hizo en la imagen de los seres superiores y los seres inferiores. Y Él era la combinación de todo. Su luz iluminaba desde una punta hasta la otra punta del mundo, y todos le temían. ¿Sí? No había ninguna criatura en el mundo que no le tuviera miedo al hombre. ¿Sí? No hablemos al ser humano, ¿sí? A este más alto nivel de la creación. No vamos a entrar en los detalles de en dónde estamos hoy respecto a la creación, cuando le tenemos miedo a mosquitos, arañas. O sea, imagínate que, no sé, un oso, un león, lo que sea, le tenía miedo al hombre. Nosotros hoy estamos en un lugar, en una posición de lo que iluminamos, que le tenemos miedo a pequeños insectos, ¿okay? Ni hablar de un león, un tiburón o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, aun cuando Él se había establecido en la tierra, tenemos que prestarle atención a este verso, porque el verso dice, entonces Dios creó al hombre en su imagen, en su propia imagen, en la imagen de Dios, en la imagen de Dios Él creó al hombre. ¿Sí? Está escrito 2 veces esto de en la imagen de, entonces es una redundancia. Dice, ¿cuál es la necesidad de repetir otra vez en la imagen de Dios Él lo creó? Y contesta, habían 2 niveles en el hombre, puesto que Él estaba compuesto de lo masculino y lo femenino. Por eso, una imagen es, cuando dice una de las imágenes, se refiere a lo masculino, y la otra imagen se refiere a lo femenino. Dice, y seguramente por esto, también tenía 2 caras, ¿sí? Una cara femenina y una cara masculina. Y tan es así, dice que el final del versículo en la Torá lo prueba, puesto que está escrito, hombre y mujer Él los creó. Dice, y Él estaba compuesto de 2 aspectos. Incluso cuando lo femenino estaba pegado a Él, ella en sí mismo también estaba compuesto de 2 caras o de 2 lados, que son Gesed y Geburá. Y esto era lo que los completaba. Y él, el hombre, podía observar con sabiduría, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, el hombre entendía toda la creación. En el momento en que fue creado, el hombre no había secreto. Todo se comprendía. Pero como pecó,
estas caras se achicaron y la sabiduría se escondió. Por eso a la Kabbalah se le llama Jochmat Nistar, ¿sí? Sabiduría oculta. Es la sabiduría que existió en las primeras 36 horas de la creación, y esa luz se ocultó. Por eso esa luz también se le llama Or Aganus, la luz oculta. Dice, y cuando esa luz se ocultó, el hombre empezó a estar solo preocupado de sí mismo y de sus necesidades físicas. Y después de un tiempo, tuvo hijos. Tuvo hijos de arriba y de abajo. Esto es, Abel, que correspondía al aspecto de los mundos superiores, y Caín, que correspondía al aspecto de los mundos inferiores. Pero ninguno de ellos habitó la tierra. ¿Qué quiere decir no habitó la tierra? Puesto que ninguno de ellos tuvo descendientes en este mundo. Después tuvo otro hijo que se llamó Set, y de él fue que el mundo fue plantado de gente. Y esto ya fue explicado en otro lugar, dice el Zohar. Sin embargo, más allá de esto, el mundo no estaba completo con estos hijos que tuvo Set. El mundo no se sostenía hasta que no llegó Abraham. Cuando Abraham llegó, él pudo sostener pudo sostener al mundo desde la derecha, pero igual el mundo no estaba completo, a pesar de que él lo sostenía con su mano derecha, que es Gesed. Dice, y Abraham sostenía al mundo como si fuera alguien que está levantando a alguien que se cayó. ¿Sí? Alguien se cae y le das la mano con tu mano derecha para tratar de levantarlo. Dice, pero después llegó Isaac. E Isaac sostuvo al mundo con la mano izquierda, ¿sí? Que es el aspecto de Geburá. Y el mundo estaba, de alguna forma, más equilibrado. Cuando llegó Jacob, él sostuvo al mundo desde el centro, ¿sí? Que es la columna central. Y los dos extremos, la derecha y la izquierda, quedaron incluidos en él. Y desde ese momento, el mundo se paró firme y ya no podía colapsar. ¿Sí? No había riesgo de que esa creación tuviera que ser destruida como los reyes de Edom, como los mundos de caos. Dice, y con todo esto, el mundo igual todavía no estaba absolutamente enraizado y plantado en el universo. Hasta que Jacob tuvo 12 tribus y 70 personas. Sabemos que cuando bajaron a Egipto, dice, estos son los hijos de Jacob que bajaron a Egipto, ¿verdad? Y dice que eran 70. ¿Sí? Hasta que los hijos de Jacob no fueron 70 personas. Hasta que Jacob tuvo... y recién ahí dice, el mundo estuvo estable. Pero incluso ahí no estaba completo. El mundo estaba estable, ya no iba a ser destruido, pero no estaba completo hasta que estos hijos de Israel recibieron la Torá y crearon erigieron, y hasta que erigieron el tabernáculo. En ese momento, los mundos podían existir por sí mismos y estaban completos. Y otra vez, lo de arriba y lo de abajo, otra vez tenía olores, estaba vivo, ¿sí? Otra vez estaba, a través de la creación del
del tabernáculo y de la Torá que habían recibido en el monte Sinai, otra vez los puntos estaban unificados. Puesto que la Torá y el tabernáculo estaban erguidos, que quiere decir Zeir Anpin y Malhut, el santo, bendito sea él, quería contar las tropas. ¿Sí? ¿De qué se trata esto del censo? ¿Sí? Quería contar cuánta gente estaba, cuáles eran las tropas de la Torá, cuántas legiones habían en Zeir Anpin, cuántos ejércitos defendían al tabernáculo, que quiere decir Malhut. ¿Sí? La Torá es Zeir Anpin y Malhut es el tabernáculo. Esto quiere decir que él quería contar las legiones de Zeir Anpin y Malhut. ¿Sí? ¿De qué se trataba esto de contar? Porque no era que Dios no sabía cuánta gente había. Sí, sabía cuántos había. Pero para ser contado en el censo, la persona tenía que hacer el acto de venir y traer una ofrenda y decir, contá conmigo. Y esto era lo que le importaba al Creador, saber decir, bueno, está en la tierra un vehículo para unificar Zeir Anpin y Malhut, ¿sí? Pero ¿cuántos levantan la bandera de esta unión? ¿Sí? ¿Cuántos dicen, yo estoy, si hace falta salir a la guerra por esta unión de Zeir Anpin y Malhut y corregir este mundo, contá conmigo? ¿Sí? Yo estoy dispuesto a ir. Si hace falta quedar mal y tratar de explicarle a alguien que lo que está haciendo tal vez le hace mal espiritualmente, yo estoy dispuesto a salir. Yo soy de los que con los que la luz puede contar a la hora de ver un cierto caos. Cuenten conmigo. Dice, puesto que dice, vengan y miren. Es importante saber que cada ítem necesita estar establecido en su lugar. ¿Sí? No podés estar, ¿sí?, un poco acá, un poco allá. Tenés que saber en dónde estás. Puesto que solo cuando algo está en su lugar, así es como se conectan las hojas a la rama al tronco y el tronco a la raíz. Y hasta que eso no pasa, la luz no puede bajar. No puede, ¿por qué? Porque no dijiste que con vos se puede contar. No le expresaste al mundo, a mí si me llamás, dejo lo que estoy haciendo y voy a la guerra por la luz. ¿Por qué? Porque todo lo otro es en lo que se entretuvo Adán después del pecado, ¿sí? En lo que necesita el cuerpo, ¿sí? En los deseos mundanos. Y sigue explicando, y por eso es que Israel, aquellos que son ¿sí?, los locos que salen a meditar, a dar un flyer, a ir a soldar un cable para que alguien pueda ver la clase el jueves, ¿sí? Los locos, los que no hacemos lo que deberíamos hacer para sostener tu casa, para tener lo que todo el mundo dice que hay que tener. Esas son las legiones de Zeir Anpin y Malhut. Voy a saltear un poco de explicación técnica de Sefirot y de lo demás. Recién habíamos leído hasta el versículo 8.
Ok. Anteriormente, en los versículos, estamos en el 10 ahora, que salteamos, surge otra vez la pregunta de, pero ¿cómo? ¿No es malo contar a la gente? No, dice, acordate que el propósito que tenía esto era contarlos como una bendición, ¿sí? Contarlos, de hecho dice, no hay ningún otro lugar en donde aparecen los censos, en donde se hable de la cuenta de, hay una frase en la porción de esta semana que dice, Yevarech et Israel, Yevarech et Beit Aarón. Y esta idea de Beit Israel, ¿por qué está incluida? Dice el Zohar, porque como lo único que se contaron fueron hombres, ¿sí? Pero existen estos dos aspectos, bendita es la casa de Israel, casa es las mujeres de Israel, porque casa es Malhut y es el aspecto femenino. De alguna forma infiere el Zohar que la mujer no necesitaba decir cuenten conmigo, era como que la bendición esa llegaba igual, y Yevarech et Beit Aarón habla de que la bendición de Aarón es en realidad para las mujeres. Eso está en el versículo 16 de esta parashá. Pero volviendo al 10, y esta es la parte con la que quisiera terminar la clase, dice así, Rabbi Tzak abrió la discusión diciendo, Hashem, el Creador, nos tuvo en cuenta, y nos tuvo en cuenta para bendecirnos, ¿sí? Porque de ahí viene esto de Él bendecirá la casa, ¿sí? Es Malhut, es toda la casa de Israel. Todos sabemos que cuando hablamos de Israel no estamos hablando de gente judía, ¿sí? Sino de esta 70ª nación que es la que busca la espiritualidad y tiene, por otro lado, el trabajo de ser los que corrijan la tierra. Dice, ¿qué quiere decir esto de el Creador nos tuvo en cuenta para bendecirnos? Dice, se refiere a los hombres que estaban incluidos en la cuenta, quienes el Santo, bendito sea Él, los bendijo e hizo que de ellos hubieran muchos más, ¿sí? En lugar de ser algo que limitaba esa cuenta, fue algo al revés, que exponencialmente incrementaba lo que tuvieran. Ven y mira, aquel que habla con alabanzas de su amigo o de sus hijos o del dinero que tiene o de su bienestar, también debe bendecir a Dios y reconocer que si tiene todo eso es por esta bendición. De alguna forma el Zohar dice de 1500 años, en el momento que el Zohar escribe esto o lo revela, 1500 años después de esa bendición de la que estamos leyendo en la Torah. Esto ocurrió hace 3400 años más o menos, el Zohar hace 2000. Lo que está diciendo es, el que hoy tiene riqueza o el que ve riqueza en su amigo y tiene para tiene que mostrar, es porque viene de la bendición que recibieron en el desierto, en esta porción. Y dice que cualquier persona que a partir de ese momento en adelante tiene para alabarse en sus amigos, en su bienestar, en sus hijos, en su fortuna,
es porque proviene de esta bendición y lo debe reconocer. Dice, ¿de dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Moisés, puesto que está escrito, dice, miren, ustedes son en este día como la multitud de estrellas en el firmamento. Y después de eso, ¿qué dice? Dios, el Dios de tus padres, te hizo 1000 veces más de lo que eras o de lo que sos. Aquí hay dos bendiciones. Dice, uno es Hashem, el Dios de tus padres. Eso en sí es una bendición. Y la siguiente es, Él te bendijo o Él te incrementó, tal como lo había prometido. Puesto que Él prometió que aquel que reconociera el origen de sus bendiciones, recibiera bendición sobre bendición. Dice, y si Él cuenta, de contar, no de contarlo, sino de decir 1, 2, 3, 4, de cuenta las bendiciones que tiene su amigo, pero no reconoce que si su amigo tiene bendiciones es porque proviene de la luz, entonces será castigado por esto que aprendimos más arriba. Es decir, ¿qué quiere decir será castigado? Va a el contar y hablar de las bendiciones que tiene su amigo sin reconocer que si las tiene es porque es un mérito que tiene su amigo con la luz. Dice, contar lo que, sí, cuando la gente se siente y dice, uy, viste tal y tal, no sabes la plata que tiene, no sabes el eso, otro. Si la persona cuando dice eso no está pensando si lo tiene es por la bendición que tiene, que recibió desde el desierto, dice, hacer eso lo lastima a él mismo. Dice, pero si él bendice a su amigo, entonces se está bendiciendo a él mismo desde arriba, desde los mundos superiores. Dice, ¿y qué quiere decir bendice a su amigo? Quiere decir, ve lo que su amigo tiene con buen ojo y no con mal ojo. Dice, y en todo aquello que él vea, el santo bendito sea él, habla de Dios, va a desear que él también tenga ese tipo de bendición y que le sea dado con buen corazón. No, y que le sea dado porque él bendijo a su amigo con buen corazón. Es decir, que cuando la persona ve lo que tiene el otro, le produce placer que el otro tenga. Puesto que cuando alguien bendice a su amigo, Dios lo bendice a él. Y desea que la persona vea todo. O sea, una de las bendiciones que recibe la persona es que la persona pueda seguir viendo todo con buen ojo y con buen corazón. Puesto que cada vez que puede ver con buen ojo y buen corazón lo que tienen los demás, más recibe. ¿Sí? Y es como una especie de círculo vicioso, o no vicioso, virtuoso, de cada vez ver mejor lo que tienen los otros, que es lo normal. O sea, si vos también tenés, lo lógico sería que te dé placer ver que
Todos tienen. Dice, puesto que cuando alguien le da gracias a Dios por lo que tiene, más que seguro que lo hace con buen ojo y con buen corazón. ¿Sí? Cuando alguien da gracias por lo que él mismo tiene. ¿Sí? No, es raro, sería muy loco pensar que alguien cuando se trata de su propio dinero y de sus hijos y esto, le produzca malestar. Entonces dice, de la misma forma, así como te produce agradecer lo que tenés, dice, de esa misma forma tiene que ser con las bendiciones que tiene tu amigo. Dice, en ese caso no estás contando, ¿sí?, que lo que ha sido contado se disminuye, sino que estás incrementando. Dice, puesto que ya lo hemos dicho en otro lugar, que aquello que ha sido contado, es decir, limitado, la bendición no puede posarse sobre ello. Y eso, y esto es, en definitiva, la diferencia de conciencia entre lo que uno ve en el mundo y no viene de esta porción, pero ahí en la porción de Korah, que es una porción que vamos a ver en un par de semanas, dentro de un mes más o menos, Korah tenía envidia de lo que le tocaba a Aarón, y no solo no pudo tener lo que tenía Aarón, sino que perdió todo lo que él tenía. Y este es el principio, y esta es la explicación de cómo sucede, ¿sí? Cada vez que la persona ve que alguien tiene algo y lo ve con mal de ojo, ¿qué quiere decir esto, mal de ojo? Con envidia, o hay algo que es aún peor que la envidia, que es algo que es la falta de conciencia. ¿Por qué? Porque la envidia, por lo menos, tiene una razón de ser. La persona quiere que al otro le vaya mal, ¿sí? En la envidia conlleva algún sentimiento negativo hacia la otra persona, pero ningún padre quiere que a su hijo le vaya mal, ¿sí? Nadie quiere perder su propio dinero, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de la gente le produce mal de ojo a la mayoría de las cosas que tiene. Porque al punto que el 10º mandamiento, ¿sí?, el nivel de malhut de los mandamientos es: no desearás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni su burro, ni esto, ni lo otro. Tan malo es desear el burro de tu prójimo. No te digo la mujer y su casa, pero el burro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad gran parte del mal de ojo que ocurre en el mundo que daña la fisicalidad es simplemente el ver algo y apreciarlo por su belleza física. Simplemente eso, ¿sí? ¿Por qué cuando alguien dice, ay, qué lindo chico, decimos bliain hara, sin mal de ojo? ¿Porque la persona está deseando que sea feo o que le pase algo malo? No, es que en el momento en que la persona dice, ay, qué lindo, y la persona ve la flor, y cuando ve la flor, ¿nunca les ha pasado que alguien viene a tu casa y te dice, ay, qué divina esta planta, y se seca? ¿Sí? Y dice, ay, lo que pasa es que tiene un ojo fuerte. No, todas las personas, cuanto más espirituales son, cuanto más crecimiento espiritual tiene, más peligrosas son para la creación. ¿Por qué? Porque es más poderoso el nivel de su conciencia. Y si la persona ve la flor y dice,
qué linda que es la flor, aunque no lo diga, lo piensa, está diciendo, está dándole fuerza a la parte de la flor que es perecedera, que es la parte física. ¿Sí? Si la persona ve la flor y reconoce lo grandioso que es toda la luz de Dios que hay en la flor, ¿sí? Esa flor va a durar mucho más que otra flor. ¿Por qué? Porque una persona que tiene poder en su conciencia acaba de darle fuerza a la parte espiritual de la flor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquel que cuenta lo que tiene su amigo y sus hijos y su dinero y todo esto, primero debe bendecir a Dios y reconocer que viene de bendición sobre bendición sobre bendición desde aquel momento en que los contaron en el desierto. ¿Sí? Si no es esto lo primero que te surge cuando ves algo lindo, decir, ¿por qué es lindo? ¿Por qué lo veo más lindo que otra cosa? Porque reconozco que hay luz detrás. ¿Sí? Lo que hace que algo, tal vez la flor, el verla, porque uno está viendo algo físico, es más difícil de reconocer eso. Pero cuando olés la flor y huele rico, ¿qué es lo que huele rico? ¿Qué hay? ¿Sí? Eso es Dios. ¿Sí? Eso es la luz. Es la experiencia, es la energía que hay detrás de la flor. Si vos te concentrás en qué linda que es la flor y no podés ver que si te parece lindo es porque hay toda una bendición, hay una cantidad de energía ahí. ¿No le querés llamar Dios porque no crees en Dios? Bueno, sabés que detrás de ese 1% de materia en la flor hay un 99% de energía. ¿Sí? Entonces lo que estás viendo que es tan maravilloso no es el 1% de fisicalidad. ¿Sí? La flor está hecha en 99% de energía, no de materia. Pero si vos te concentrás solo en el 1%, le das fuerza a esa parte, y esa parte es perecedera. En cambio, la energía que está adentro, cuando vos vistes algo que es realmente hermoso, te lo acordás. ¿Sí? Si reconociste que la hermosura tiene que ver con una energía, uno se acuerda. ¿Sí? Hay caras de personas que uno piensa y se las acuerda en un instante. Hay lugares que uno ha visto que se te quedan grabados en la retina, porque generalmente son esos lugares donde reconociste algo grandioso. ¿Sí? En el momento en que lo que reconoces es la luz y no lo que puede entender el cerebro, te queda esa impresión. ¿Sí? Cualquiera que ha estado, no sé, en las cataratas, vas a las cataratas y pasan 10 años y pensás y te acordás cómo es. ¿Por qué? Porque es algo que es imponente. Entonces lo imponente nos hace pensar, bueno, debe haber un Dios si esto existe. Y el simple hecho de haber eso, reconocido que no es solo fisicalidad, sino que hay energía detrás de eso, listo, conectaste con un nivel que así mañana se derrumbaran y volviera a ser solo un río, ¿sí? Se nivelara y no hubieran las caídas, en tu mente esas cascadas van a existir por siempre. ¿Por qué? Porque conectaste con lo que no se acaba. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, con el dinero, con lo que tenemos. La mayoría de las pérdidas que la gente sufre es porque la persona dejó de sentirse bendecido y se quedó ocupado en el pecado original, ¿sí? en lo que nos desconectó de eso, de esa grandeza, y él nos hizo ocuparnos de la fisicalidad. Y de alguna forma les cuento por experiencia personal que este lugar, cuando lo conocimos por primera vez, era exactamente igual que ahora físicamente. Pero era un lugar que no te daba ganas de venir. Y no es que estaba ni descuidado el pasto, ni que
era un lugar, había muchas peleas de los dueños, de la gente que estaba involucrada. Era un lugar que no invitaba a venir. De hecho, fue muy complicado cerrar el contrato del lugar y demás, y todavía estamos ¿sí? lidiando con el Zeirampín de este lugar. Y no venía nadie. Siempre pasaba yo, una sola vez entré y tomé un café con un amigo o una cerveza, no me acuerdo, fue uno. Y me despedía, exactamente igual, feo, pero igual, yo vivía en China. No, mucha gente, la gente de aquí ¿sí? De hecho, las pocas personas que venían porque no había nadie. ¿Sí? Claro, cuando... Vine a preguntarle, porque bueno, si se decora por ahí, y también me fui. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy estando en Microcentro, me di cuenta de por qué adopté la excusa de dejar a mi hijo en la escuela cerca y venir todos los días y estar acá desde las 8 de la mañana todos los días. Porque de alguna forma hoy este lugar es una bandera. ¿Sí? Es una bandera de que no somos igual que esa gente que está en Microcentro peleando y ¿sí? sujeto a las influencias de un ministro de Economía, de un presidente, de un esto, de un lo otro. Y la verdad es que está poco aprovechado. ¿Qué quiero decir con esto? Está poco aprovechado. Estamos acá. Si bien todavía no está la puerta abierta al público, estamos terminando los temas de la habilitación y demás, si van pensando en su mente que tener una reunión con un cliente, con un amigo, con alguien, con lo que sea, en otro café o acá, ¿sí? Hoy si vienen les voy a tener que hacer café yo, porque soy el único que está a la mañana que sabe usar la máquina, pero a lo que voy es a lo siguiente. Empezar a pensar, empezar a reconocer, tal vez por ahí todavía no lo vemos todos, pero yo ya lo estoy pudiendo ver. Este es un lugar que está enraizado, ¿sí? Que tiene que desde acá uno puede hacer lo mismo sin ese caos. ¿Sí? A ver, no creo que funcione igual para todo el mundo. ¿Sí? El beneficio que le podés sacar a este lugar depende de qué tanto te agarres de la bandera que tiene este lugar. ¿Sí? Y eso no quiere decir venía a hacer el trabajo de este lugar. Eso quiere decir, si en tu trabajo vos sostenés la bandera que representa este lugar, entonces vas a poder venir a tener una reunión de trabajo y transmitir esa energía a tu actividad. ¿Sí? Cuando digo de venir a ser parte, no digo venía también a servir café conmigo del otro lado por ahí, si te da ganas también. Pero a lo que voy es a que este puede ser un lugar en donde uno traiga lo de afuera al campamento, ¿sí? A estar debajo de una bandera que representa otra cosa. Ya hay gente que busca la excusa para venir, no cuando hay una clase, ¿no? Sino algunos para acercarse a ver qué hace falta y otros solo para venir.
Y me parece que puede ser el 25 de mayo, va a haber, es un domingo, vamos a hacer un open house que va a ser nuestra... ¿Cómo? 26, ¿no? 26 de mayo, que va a ser nuestra presentación en público a la sociedad. Es un buen momento para, no solo para darlo a conocer a la gente que ustedes conocen, sino para que también la luz sepa que yo me animo a decir que esto hago, ¿sí? Yo me animo a decir que esto estudio, yo me animo a decir que a mí me importa la espiritualidad, ¿sí? Que si la bandera de la espiritualidad está ahí caída porque a otros le da vergüenza levantarla en esta situación, yo sí me agacho y la levanto. Y tiene una consecuencia levantar la bandera, ¿sí? Algunas personas se alejan, otros se acercan, pero lo que sí es seguro es que cuando vos levantás una bandera, nadie verdaderamente levantás una bandera, nadie más viene a tratar de poner una en el lugar de ese, ¿sí? Sobre todo si vos sabés que estás con la bandera de la luz. Nos pasó una experiencia hace unos días, hay gente que se acerca a querer ayudar, pero en realidad se acerca a querer tomar un lugar, ¿no? A ver si... Y cuando uno entiende y dice, no, yo con esta bandera no necesito favores de alguien, ¿sí? Si yo tengo en mi mano la bandera de la luz, si yo, como dice la Torá, me agarro de la Torá con verdad, y eso es Etz HaChaim, ¿sí? Ese es el árbol de la vida. ¿Necesitas que algún político te haga algún favor? ¿Necesitas que alguien te abra una puerta o que alguien te traiga sus clientes? No. Nadie tiene una bandera que flamea más alta que la luz misma. Gracias.